Bé, molt bon migdia a tothom, molt bona tarda i benvinguts a la sessió de webinaris de Mirada al Futur d'Equida. En primer lloc, em presento. El meu nom és Oriol Fuertes, soc director general d'Equida, empresa d'atenció domiciliària que aposta per la qualitat i la tecnologia per transformar el model. I explico que aquests webinaris tenen per objectiu principal inspirar-nos i inspirar el sector i portar a persones expertes del sector sanitari i social amb una mirada cap al futur i també com s'ha gestionat aquesta crisi del Covid. En aquest context, el primer punt, per tant, és donar-vos les gràcies a les més de 90 persones que esteu avui aquí, que esteu atenent aquesta sessió i que us heu registrat, donar-vos molt bon dia, molt bon migdia a tothom i agrair-vos la vostra presència. El segon punt és, com ja hem vingut fent amb les altres sessions i seguirem fent amb les properes, l'idioma de la presentació, en aquest cas serà el català, per exemple, la del dijous que ve serà en castellà, llavors anirem intercanviant, avui serà en català, però qualsevol pregunta la podeu fer amb l'idioma que creieu convenient. Pot ser en català, pot ser en castellà i la ponent d'avui us respondrà amb l'idioma que vosaltres pregunteu. Per tant, 100% inclusiu per vosaltres. I llavors, sense anar més lluny, vull explicar una mica el camí que portem fet, en el sentit que el primer webinari va participar la Roser Fernández, ens va donar una visió més sistèmica de cap on anava el futur en l'àmbit d'atenció domiciliària. Després, en el segon webinari amb professionals de l'EVA de Vallcarca, Sant Gervasi, vam estar treballant i veient amb ells com una unitat gestiona i coordina l'atenció als crònics amb un element complementari de suport a l'equip que ja hi ha, i veiem un equip multidisciplinar format per treballadora social, infermeria i medicina, en aquest cas. I avui tenim a la senyora Conxita Penya, que ara presentaré, degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya i, a més, directora de l'àrea de participació i ciutadania de la regió sanitària aquí a Barcelona, del Consorci. Ara la presentaré i avui ens parlarà del rol del treball social durant la crisi del Covid. Doncs en aquest sentit, primer de tot, donar-te les gràcies. Gràcies, Conxita, per estar aquí avui amb nosaltres. Presentar que la Conxita va estar uns 27 anys, és treballadora social, òbviament, va estar uns 27 anys treballant a la Vall d'Hebron, aportant tota la direcció en l'àmbit de treball social, atenció a la ciutadania, i en els darrers anys ha estat de directora de l'àrea d'atenció a la ciutadania i participació dintre del que seria el Consorci aquí a Barcelona. A part, compartim som membres del Consell Assessor del País i, a part, ella té molt interès en l'àmbit de la bioètica, ha estat més de 16 anys en el Comitè de Bioètica Assistencial de la Vall d'Hebron, així com en el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. I bé, abans de començar i donar-li el pas, agrair-li no només avui, sinó l'ajuda que ens ha prestat des de la seva posició, en aquest cas de degana, de sempre potenciar com podem potenciar el treball social. Com sabeu, aquí és un rol, una professió que li donem molt valor. De fet, totes les nostres referents socials són treballadores socials i són les persones cabdals en la coordinació de l'atenció i de l'empoderament cap a la quider o la cuidadora o cuidador professional, així com la família, de molta escolta activa i d'entendre del col·lectiu amb el que estem treballant. I, per tant, des del primer moment ens ha ajudat molt a entendre quina és la importància del treball social. I sense més dilació, gràcies, Conxita, per estar aquí i et dono la paraula. Bon dia. Ens sentiu bé? Molt bé. Gràcies, Oriol, per l'oportunitat de compartir, encara que no us vegi, amb tantes companyes i professionals interessats, una experiència que no cal dir que és impactant no només per a la població, sinó també per als professionals. I després un petit matís, que l'Oriol ha comentat que la presentació seria en català, però me l'havia preparat en castellà. La faré en castellà, si no importa, i possiblement en algun moment aniré canviant d'idioma i les preguntes, com ell ha dit, me les podeu referenciar en l'idioma que més còmode us faci sentir. I ja, sense perdre més temps, passo a parlar de la importància del rol del treball social durant la Covid-19. Para empezar, a mí me gustaría contextualizar que la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 va más allá de las estructuras de contención del sistema sanitario. Es una pandemia que impacta de pleno en toda la sociedad, y lo que crea en realidad es una emergencia
social sin precedentes que obliga a todos los sistemas de protección social a readaptarse a las nuevas necesidades que surgen a un volumen importante de la población. Centrado esto, no hablaremos solo de una crisis sanitaria, sino que hablamos de una crisis y de una emergencia social, decir que el rol del trabajo social o de las trabajadoras sociales en la intervención en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes es un rol muy específico que requiere de unas herramientas de intervención también muy concretas y muy propias de la población, ¿no? Que consiste en priorizar, sobre todo detectar y priorizar cuáles son las necesidades de emergencia prioritarias que se ponen o que anteponen a la actividad ordinaria y que van a impactar de manera general en un volumen muy importante de la población y además de manera simultánea. En esto no difiere mucho de lo que sería una emergencia sanitaria en un incidente de múltiples afectados. En primer lugar, para decir que esta emergencia de COVID-19 ha comprometido la salud y la vida de millones de personas, ¿no? Por lo tanto, su impacto que tiene de entrada en la esfera biológica y que comporta una crisis sanitaria, como hemos dicho, comporta una emergencia social, que se va a caracterizar también por 3 factores que se solaparían también con lo que sería una emergencia sanitaria. De entrada es una situación sobrevenida, no deseable y no previsible, ¿no? Que va a llevar unas consecuencias negativas en las personas sobre las que recae, en este caso en un volumen muy grande de población, y que además van a generar en un segundo término, pero de manera muy inmediata, situaciones objetivas de desprotección social, no solamente en los colectivos vulnerables, sino en colectivos de personas que hasta entonces tenían una vida normalizada y que se sustentaban por sus propios medios, y que se encuentran de repente en una situación de desprotección, ¿vale? Esta crisis, por tanto, no ha podido ser abordada únicamente con criterios de intervención clínicos porque afecta a la esfera biológica, como he dicho, pero afecta también a las capacidades personales, afecta a los recursos económicos y afecta también a los medios relacionales y a todas las redes del entorno social, o sea, afecta también a los contactos sociales. Eso es importante centrarlo porque pasa en todas las situaciones de grandes emergencias y grandes catástrofes, pero cuando hablamos de una pandemia, cuando no solo la densidad de población, sino la extensión de territorio poblacional que se ve afectado es tan grande, esto podemos imaginar que el impacto es corregido y aumentado. No hay que decir que cualquier tipo de emergencia produce desigualdades en los ciudadanos que reciben los efectos con respecto a los ciudadanos que de entrada no lo reciben y que hay una responsabilidad de los poderes públicos y de las instituciones para poder dar respuesta a las necesidades que surjan, pero también hay un compromiso de las profesiones de servicio y de las profesiones asistenciales y de ayuda a las personas. Por eso siempre es recomendable, y esto lo dirijo directamente también a los trabajadores sociales, tanto del sistema de salud como de servicios sociales, como de cualquier otro sistema en el que trabajamos, que se pueden encontrar ante una situación de emergencia, que es importante prever, ¿no?, de manera genérica, porque las catástrofes difícilmente son previsibles, pero hay que prever planes de contingencia y protocolos de actuación para cuando haya incidentes con múltiples afectados. ¿Cuál sería, de manera muy genérica, el rol de las trabajadoras sociales en las situaciones de emergencia? Pues la intervención tanto de los trabajadores sociales en salud como en servicios sociales es fundamental, ¿no? Y siempre lo será para dar respuesta real y efectiva a las necesidades que se producen en la población. Es decir, desde valorar cuáles son las necesidades específicas que ese incidente en concreto produce, no es lo mismo un accidente de tráfico, aunque sea masivo, que una situación de un fuego, que una situación de una catástrofe natural. El impacto y las necesidades que se generan son diferentes, ¿no?
Y para eso es importante que los trabajadores sociales sean capaces de, sobre todo, establecer el cribaje social. Igual que hablamos de un cribaje médico, hay que hablar también del cribaje social. El cribaje social, para que se entienda, es un método específico de intervención del trabajador social en emergencias para la selección y clasificación de las personas afectadas, basándose en la prioridad de las necesidades y la distribución de los recursos, porque es obvio que cuando hay una situación de emergencia los recursos de que se disponen no llegan a toda la población. Por lo tanto, hay que hacer un cribaje y una priorización basándose en la tipología de la emergencia y en el volumen y densidad de la población afectada. Si entramos ya más de lo genérico a lo que sería la pandemia producida por el coronavirus SARS-2, ¿no? Se va a caracterizar básicamente por tres factores, ¿no? Si todas las personas que la hemos vivido, porque desafortunadamente la hemos vivido mucha parte de la población, podríamos decir que hay tres factores que caracterizan esta pandemia. La primera es el colapso o el casi colapso del sistema sanitario. El segundo sería el confinamiento domiciliario masivo de las personas afectadas. Y el tercero sería el impacto psicosocial, también a nivel colectivo, consecuencia del confinamiento. ¿Vale? Serían las tres características claves de lo que supone la pandemia por COVID-19 y que nos van a determinar el cribaje y nos van a identificar las necesidades y nos van a conducir a qué tipos de dispositivos se van a generar para dar respuesta a la pandemia. Vamos a empezar por el colapso del sistema sanitario. El colapso del sistema sanitario se caracteriza por las dificultades para dar respuesta de manera simultánea a las necesidades sanitarias de un volumen masivo de afectados. Creo que es obvio decir que conocéis todos la famosa curva de la pandemia, que quiere decir muchas personas afectadas en un escaso tramo de tiempo, que hace que los recursos sanitarios para dar respuesta no sean suficientes. Si hablamos del confinamiento domiciliario masivo, aplicando los criterios de salud pública, diríamos que las medidas de prevención y el distanciamiento social son la clave del control de la pandemia. Por esto, la mayoría de las personas afectadas por COVID-19 con sintomatología sanitaria o con sintomatología no grave, ¿no?, que requirieron un control sanitario de baja intensidad, produjeron que, como decía, la mayoría de los afectados por el COVID-19 acabaran confinados en sus domicilios o en otros dispositivos que después aplicaré, y recibiendo un control y seguimiento por parte de la atención primaria de salud. Esto nos coloca que esta expansión por el colapso del sistema sanitario nos ha llevado en una primera etapa a una intervención muy intensa en el sistema de salud en el ámbito hospitalario, pasando posteriormente a tener un mayor impacto en la atención primaria de salud. Si nos centramos en el impacto psicosocial colectivo, esta pandemia diríamos que la podemos catalogar sin ninguna duda de una gran emergencia y o catástrofe, ¿no? Este tipo de emergencias en general generan un gran número de afectados y obligan a la movilización y coordinación de múltiples recursos de ayuda y el soporte de coberturas de necesidades básicas a un volumen también muy grande de población. Junto a esto, genera, lógicamente, necesidades de atención psicosocial o primeros auxilios emocionales por situaciones de estrés inmediato, de impacto de la situación, y porque genera mucha inestabilidad emocional y afectiva. Unido, evidentemente, a la situación de confinamiento, que ahora desarrollaremos estos tres factores de una manera un poco más exhaustiva para ir bajándolo al rol del trabajo social. ¿Vale? Cuando se produce el colapso del sistema sanitario, ¿vale?, el sistema de salud lo que hace es una priorización de pacientes con altos requerimientos sanitarios, es decir, pacientes críticos que necesitan una alta complejidad de atención sanitaria. Entonces, se prioriza
se tiende a priorizar estos pacientes porque el único establecimiento o la única estructura que está preparada para poder dar cobertura son los hospitales, los grandes hospitales, y tienen que crecer en capacidad de UCI. Eso, como comprenderéis, ya genera una primera intervención de los trabajadores sociales para ayudar, ¿no? Los trabajadores sociales sanitarios, en este caso de los hospitales, para ayudar al drenaje de aquellos pacientes que pueden ser atendidos en unos dispositivos de atención intermedia, en la atención primaria de salud y, como consecuencia, en su domicilio. También el sistema sanitario, ante la necesidad de invadir espacios para crear UCI, también identifica que se han de crear espacios de atención sanitaria alternativos a los habituales. O sea, se pasa a ocupar también espacios de la medicina privada que quedan intervenidos por el sistema de salud y se piensan en otros dispositivos de atención alternativa, como son los pabellones, ¿no? Y los hoteles salud. También, como he dicho, se identifica que hay que hacer un control sanitario masivo de personas con bajo requerimiento sanitario que recaen en la atención primaria de salud, lo que requiere un control comunitario, lo que es típico de la pandemia, las personas afectadas, los contactos, los desplazamientos, los movimientos, los contactos sociales, ¿no? Y aquí se empieza a identificar el primer bloque o la primera necesidad de intervención desde una mirada del trabajo social, que es identificar qué situaciones de vulnerabilidad o habitacionales impiden el que las personas puedan hacer un aislamiento domiciliario correcto. Se identifican los colectivos que empiezan a tener una doble vulnerabilidad porque ocupan equipamientos colectivos, entre los que podríamos nombrar a las personas sin hogar, el sensellarismo, residencias de personas mayores, centros de acogida, residencias para personas discapacitadas. Se empieza a ver que si la atención ha de ser in situ y son un tipo de enfermedad que se tiene que tratar con aislamiento y falta de contacto social, evidentemente en los equipamientos colectivos vamos a tener un problema. Y otra situación que se detecta es que la población se dirige masivamente a los centros sanitarios de urgencias cuando presentan clínica leve, se colapsan las urgencias, además masificamos las urgencias, con lo cual estamos yendo en contra de las indicaciones de salud pública, ¿vale? Ante este panorama, ya digo que los servicios sociales tuvieron o tienen un papel en la intervención, evidentemente, en la emergencia, pero que la primera detención y la primera vía de entrada de detección de factores de riesgo social se produce por los trabajadores sociales del sistema sanitario, ¿no? Posteriormente hablaré de qué pasa con los servicios. Entonces, siguiendo el marco teórico de la intervención de trabajo social en situaciones de crisis, lo primero que se hizo a nivel de las estructuras de salud fue configurar un órgano colegiado gestor de la emergencia, ¿no? Se creó un comité operativo de emergencia social, que le llamamos COVID social. A nivel de Barcelona ciudad estoy hablando, en otros territorios de Cataluña esto se articuló de otra manera, pero evidentemente aporto la visión profesional que yo he tenido, con el objetivo de priorizar las situaciones urgentes sobre la demanda ordinaria en los establecimientos sanitarios, es decir, toda aquella actividad ordinaria que pudiera quedar aplazada sin dejar de tener atendidas las situaciones de emergencias, se priorizaron. Se identificaron y valoraron las necesidades básicas y específicas que generaba la emergencia en el momento de alta al domicilio, es decir, cuáles de aquellas personas en el momento que eran dadas de alta a su domicilio para hacer un confinamiento no teníamos garantizado que lo pudieran realizar en condiciones adecuadas ni que tuvieran todas las necesidades básicas cubiertas, o sea, alimentos, gestión de residuos, mascotas, personas vulnerables en el domicilio, condiciones habitacionales no adecuadas, ¿vale? Se identificaron, ¿vale? Y como un problema, se identificaron como posibles problemas. Luego os explicaré qué hicimos. Se definieron las vías de información a los afectados y familiares. El hecho de que las personas enfermas estuvieran en situación de aislamiento y sin contacto familiar generaba estrés en los pacientes y en las familias y había que articular
conjuntamente con otros dispositivos como eran los de atención a la ciudadanía de los hospitales, había que gestionar las vías de comunicación con las familias. En este sentido, los trabajadores sociales, a través de la atención telefónica, fueron mediadores, ¿vale? Y también con el reparto de dispositivos alternativos, tablets, etcétera, ¿no? Y también se estableció todo un circuito de recepción y gestión de demandas concretas de coberturas de necesidades que se gestionaban de una manera integrada con los dispositivos de urgencias sociales del Ayuntamiento de Barcelona y también de Protección Civil, ¿vale? Esto en cuanto a la atención puramente dentro del sistema sanitario, además de colaborar de manera intensiva y proactiva y con liderazgo en la obertura de los dispositivos del Hotel Salud con mirada de cribaje social. El confinamiento domiciliario masivo, que es otro de los factores que caracterizan esta pandemia, desde la intervención o la mirada del trabajo social, en principio de salud. Se identificaron 3 factores que podían dificultar que se realizara un confinamiento en buenas condiciones, ¿no? Primero, las dificultades individuales y familiares del cumplimiento del confinamiento por convivencia del afectado con personas vulnerables, personas mayores, inmunodeprimidas, menores, personas desplazadas, extranjeros que les pilló en hoteles, familias que habían venido aquí para hacer tratamientos sanitarios y que se hallaban alojadas en dispositivos comunitarios y que al dar positivos no podían volver a los dispositivos. Se identificaron también emergencias habitacionales, necesidad de alojamiento seguro, insalubridad, pisos multicompartidos, personas sin hogar o con limitaciones de sectorización para hacer aislamiento. Y también personas que vivían solas, pero que tenían dificultades de autocuidado, dificultades sociales del entorno, que no garantizaba el acceso a los servicios básicos o responsabilidades cotidianas previas. Y un último factor, he dicho 3, pero en realidad son 4, que es la dificultad para la prestación de servicios de soporte social. Aquí ya empezó a introducir el papel de los trabajadores sociales de servicios sociales. Se detectó que aquellas personas en situación de vulnerabilidad que recibían prestación de servicios domiciliarios, como podía ser el SAT o el teleasistencia, o personas que sufrían caídas en su domicilio y que se tenían que activar los servicios de emergencia, había dificultades por el riesgo de contaminación de las profesionales que entraban en esos domicilios a prestar la ayuda sin saber si aquella persona estaba o no estaba en aislamiento y que había que poder articular una coordinación estrecha entre la atención primaria de salud y la atención primaria de servicios sociales y las emergencias sociales para detección precoz de estos casos y las medidas de protección adecuada para no dejar a las personas desatendidas, ¿vale? El rol del trabajador social de salud y el de servicios sociales en este punto de la emergencia consistió en identificar los colectivos de riesgo de no cumplir el confinamiento, donde se estableció un triaje social, es decir, se definieron unos factores y unas preguntas claves que además las realizaban los profesionales sanitarios y después lo pasaban a evaluación de los profesionales, de los trabajadores sociales de salud, y se hizo 2 tipos de triaje, uno para la atención primaria de salud y otro para la atención hospitalaria, uno vinculado al alta y el segundo vinculado a la cobertura de las necesidades dentro de los domicilios. Además, se definió e implementaron recursos de aislamiento alternativo al domicilio. Aquí la atención primaria y la hospitalaria tuvieron un protagonismo porque se definieron todos los circuitos de derivación a los hoteles salud desde la atención primaria en coordinación con los servicios sociales básicos, en coordinación con los médicos y los equipos de atención primaria, con colaboración también del Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Guardia Urbana de Barcelona, que nos ayudaban en los traslados. Y aquí se aplicó claramente el triaje social porque los recursos también eran limitados y había que hacer primero un triaje clínico muy apurado, muy concreto, ¿no? Para identificar personas con bajo requerimiento
sanitario que pudieran ser atendidas en el hotel, donde el dispositivo sanitario era únicamente de contención y de seguimiento, sería equiparable al seguimiento que se hacía sanitario de las personas que estaban en el domicilio, y un triaje social también muy concreto para identificar que realmente las personas que se estaban enviando estos dispositivos realmente tuvieran un problema de vulnerabilidad para no poder hacerlo en su casa. Identificar todas las necesidades básicas no cubiertas, ¿no? Y se activaron también conjuntamente con Cruz Roja dispositivos para suministro de medicación a domicilio de personas que no disponían de recursos para adquirirlos, llamando simplemente a la farmacia, por ejemplo, y la activación directa desde los hospitales del servicio de telealarma o teleasistencia. También identificar toda la demanda que era demorable para centrarnos en la demanda urgente. En cuanto al impacto psicosocial y colectivo, que puede parecer que esto es una tarea de los psicólogos, es una tarea de los psicólogos, pero es una tarea también de los trabajadores sociales, porque estoy hablando de los primeros auxilios emocionales, del impacto del estrés emocional inicial, ¿no?, que requiere una mínima contención y que ayuda en la detección de posibles situaciones de riesgo de a largo plazo tener un estrés postraumático, que este sí que es un tema de intervención directa de los profesionales de salud mental, pero que los trabajadores sociales desde esta contención ayudamos en la detección, con lo cual se diseñó también un circuito para dar soporte mediante la gestión y la atención telefónica a las personas alojadas en los hoteles salud, que en este caso desde el Colegio de Trabajo Social se activó el dispositivo de emergencias y se realizaron casi 3.000 llamadas telefónicas a las 1.400 personas que se alojaron en los dispositivos hoteles de salud de Barcelona, donde se detectaron necesidades básicas no cubiertas y se activaron conjuntamente con el CUEX y con los servicios sociales los recursos necesarios para dar cobertura, y se diseñó también un circuito de activación de salud mental para el seguimiento de estas personas. ¿Por qué hay un impacto psicosocial colectivo tan importante en esta pandemia? Porque el confinamiento prolongado y el distanciamiento social generaba ansiedad y depresión. Aquí hablábamos también de colectivos que empiezan a padecer una doble vulnerabilidad, que son las personas con problemas de salud mental y también las personas en situación de riesgo de sufrir maltrato, violencia machista o el maltrato infantil. El impacto económico no hay que dejarlo, la parada de país que hubo, y no justamente por una vaga, sino realmente por lo que el impacto de la pandemia, el impacto económico fue muy importante, y la situación económica de muchas familias fue y ha sido y será durante un tiempo muy, muy, muy precaria, y esto ha generado también mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Conflictividad familiar por la convivencia continuada en espacios pequeños, ¿no?, y forzada, ¿vale? Y sobre todo un impacto muy grande en las dificultades de elaboración de los duelos, ¿no?, por la normativa restrictiva en cuanto a las visitas a los centros y el acompañamiento a final de vida de muchas personas, ¿no?, que ingresaron en los hospitales o en otros centros y que han fallecido sin este acompañamiento familiar. Esto tiene impacto no solamente en los pacientes y en las familias, sino que también tiene impacto en los profesionales. El rol del trabajador social aquí, como ya he dicho, es de contención y apoyo emocional durante el confinamiento, la detección y derivación a los recursos de salud mental de situaciones de riesgo potencial, también la ayuda en la mediación e información y la transmisión de la información a los familiares, la gestión de la demanda social que se detecta vía telefónica y la detección de la doble vulnerabilidad y los colectivos de riesgo. Ya voy acabando, 5 minutos, podemos pasar a las preguntas. Todo esto, que lo explico así muy rápido, pero que es muy complejo y que requiere un cambio de rol en las funciones habituales del trabajo social, pues ¿cómo se hace? Pues más allá de las competencias técnicas y de la experteza o no que podamos tener los profesionales, las organizaciones deben facilitar la creación de los comités operativos de emergencia social, donde estén representados
profesionales del trabajo social. En el caso nuestro teníamos representantes de los profesionales de los hospitales, de atención primaria, de los centros sociosanitarios o de atención intermedia. Había un representante, trabajadora social del Servicio de Emergencias Sociales de Barcelona, y un liderazgo y una coordinación. Han de ser personas que tengan un cierto nivel de influencia o que sean nombrados por las seves instituciones como representantes y capacidad de decisión en esta área de trabajo, para poder bajar en cascada las decisiones y los circuitos que se tomen hacia el resto de profesionales. La función de este comité era reordenar proactivamente la actividad dirigida a los grupos de riesgo, definir y consensuar los criterios del triaje social. De hecho, el comité operativo fue quien definió los cuestionarios de triaje, elaborar e implementar en tiempo récord todos los protocolos específicos. Sacábamos diferentes versiones de los documentos protocolizados porque en función que avanzaba la pandemia surgían nuevas necesidades, se creaban nuevos circuitos y íbamos rehaciendo los documentos y se iban transmitiendo a los profesionales. A coordinar toda la parte de la emergencia social, que es una de las funciones del comité, y una muy básica, que es la mediación entre los dispositivos intervinientes. Es importante que haya este núcleo duro de trabajo social, pero este núcleo debe estar representado también en los comités operativos más transversales, donde están representados todos los estamentos de protección civil o los comités operativos que tengan las instituciones, para canalizar las necesidades y canalizar la información hacia los profesionales de primera línea. También se consigue con una visión de la intervención sanitaria desde una mirada de integración social y sanitaria. Es decir, hay que tener una visión de sistema y no de un único sistema, sino de los dos sistemas. Una mirada amplia para detección del impacto de salud en lo social y a la inversa. Aquí esta pandemia nos ha permitido hacer experiencias conjuntas con el sistema de salud y el sistema de servicio social, que son experiencias prácticas de esta parte tan teórica de lo que llamábamos de la atención integrada social y sanitaria. Se han creado circuitos conjuntos, se han abierto dispositivos de hotel salud destinados a personas en situación de vulnerabilidad, donde aparte de profesional sanitario hay educadores sociales y que han estado también liderados por el Ayuntamiento de Barcelona, y donde ha habido una coordinación por parte de trabajo social, de salud y de los equipos de atención primaria de salud, y se han definido circuitos conjuntos, ¿vale? Y finalmente ha requerido una readaptación del entorno de trabajo y de las metodologías de intervención de los trabajadores sociales, muy, muy importante, y esto ha pasado en los dos sistemas, en el de servicios sociales y en el de salud. Ha habido que hacer planes de contingencia, o sea, redistribución de recursos humanos, a establecimientos de nuevos horarios de trabajo, definición de nuevas funciones, definición de prioridades, de demandas, cambios de agendas, sistemas de guardia, etcétera, y aprender a hacer trabajo no presencial, el trabajo telemático, cuando en aquellas profesiones que están tan abocadas a interactuar con las personas, cuando se hace un aislamiento social. Ha habido que aprender, y para eso también se hicieron metodologías, ¿no?, de cómo se tenía que hacer esta atención telefónica y este seguimiento de las personas que estaban en el domicilio, para hacer una detección clave de las necesidades que estaban teniendo, y también cómo adecuar nuestra intervención en dispositivos alternativos a lo que sería, pues, los sistemas de salud habituales o los sistemas o los dispositivos y alojamientos de servicios sociales habituales. Como conclusión, y para acabar, porque ya me paso de tiempo, diría que el liderazgo de los profesionales del trabajo social ha permitido orientar hacia una funcionalidad social también las estructuras de salud, favoreciendo la atención de las necesidades sanitarias y sociales de la población, consiguiendo dar una respuesta comunitaria de gran impacto. Hemos conseguido atender en los dispositivos alternativos más de 1.400 personas que podían haber sido, porque todas estas personas eran personas COVID positivo, de baja sintomatología. Eso es importante, que no lo había dicho hasta ahora.
teniendo en cuenta que el vector de contagio está entre 5 y 10 personas cada una, pues realmente el trabajo que se ha hecho conjuntamente con los compañeros de salud es muy importante en una prevención comunitaria, ¿no? Y además hemos garantizado un confinamiento adecuado de personas que sin la intervención del trabajador social no se hubiesen podido identificar ni detectar sus necesidades y hubiera habido un claro incumplimiento. Y como última conclusión, decir que en todas las situaciones de emergencia y urgencia y catástrofe en las que hay múltiples afectados, es ineludible la intervención del trabajador social, no únicamente desde una mirada de intervención en lo que le llamamos la parte logística de detección y satisfacción de necesidades básicas, sino también en todo lo que sería la intervención psicosocial. Y ya para acabar, decir que de cara al futuro, lo que tenemos delante es una clara emergencia social. Hemos salido de la UCI sanitaria y hemos entrado de pleno en la UCI social, las situaciones de pobreza y el impacto en la población que ha dejado como secuela la pandemia es indescriptible y los trabajadores sociales tenemos por delante unos años de difícil intervención si no se dota de los recursos necesarios, que va más allá de una paga o de una ayuda vital. Y de momento aquí lo dejo. Gracias por la atención. Muy bien. Bueno, moltíssimes gràcies, Conxita. Clarament 3-4 idees molt força, no?, que destacaves. Aquesta visió d'integració sanitària i social, no?, la necessitat de que l'ús social ha detectat necessitats de salut i viceversa, no?, i, per tant, aquesta idea molt força. La idea de com heu respost des del treball social a les emergències i les catàstrofes, en aquest cas a pandèmia, no? Jo crec que ho has aterrat i ho has explicat molt, molt bé. I llavors m'he quedat també amb la idea de la readaptació, no? La idea aquesta que hi ha hagut una necessitat de readaptar-se en el rol, tant en la part més social com en la part més sanitària. En aquest sentit, o en este sentido, abrimos para turno de preguntas en este momento. Como hemos hecho en otros webinarios, a la parte derecha abajo pone say something nice, ¿no? O poner algo allí, podéis escribir una pregunta y yo les iré leyendo a la señora Conxita Peña, ¿no? En aquest sentit, la primera pregunta es de mí, mientras siempre necesitamos unos minutos para que la gente pregunte. Entonces, me gustaría un poco, Conxita, entender cuál es la visión a futuro, ¿no? Si nos pudieses expresar o explicar un poquito más cuál es este reto que como decía, salimos de la UCI sanitaria para entrar en la crisis social, ¿no? ¿Cuál es el reto y dentro de ese reto, cuál crees que es el rol del trabajo social, ¿no? Una mirada a futuro post-COVID. Bueno, el reto, en primer lugar, será afrontar si hay un rebrote, ¿vale? Este sería el primer reto, prepararnos para que pueda haber, evidentemente, todos los expertos dicen que sí, habrá, pero que no será de unas dimensiones tan grandes, lo cual, bueno, nos da un poco de respiro. También partiremos de una experiencia previa, con lo cual yo creo que nos será más fácil poder retomar el hilo donde lo dejamos y, en este caso, incluso mejorar lo que ya hemos hecho. Esta sería la mirada a futuro, sería a corto plazo. A largo plazo es que realmente esta emergencia dejará de ser sanitaria y si es una emergencia social. O sea, y digamos que una emergencia sanitaria está incluida dentro de la emergencia social. Entonces, en este punto, la mirada a futuro es que realmente tiene que haber un refuerzo de los servicios sociales básicos, ¿no? Un refuerzo claro de recursos humanos y de reordenación de la cartera de servicios. Es decir, se han de implementar de manera especial en Cataluña, que es lo que yo más conozco, pero también en el resto de España, se ha de empoderar a los servicios sociales, se le ha de dotar de planes de desarrollo, ¿no? Y se ha de reformular el perfil y la intervención de los profesionales que hay en los servicios sociales básicos para que puedan convertirse, más allá de unos servicios asistencialistas que únicamente gestionan prestaciones, sino también en un rol más de acompañamiento, de diagnóstico y de transformación del entorno, porque la crisis en la que entramos no se soluciona únicamente, como he dicho, con una cuestión de unas ayudas económicas que bienvenidas sean y son un respiro. O sea, no estoy diciendo que no, por favor, no es esto, pero que más allá hay que dotar a la población de herramientas para que puedan salir, ¿no?, por sí solas
de estas situaciones y que se reactive y unas políticas sociales adecuadas que reactiven la economía. Y el rol de trabajo social aquí claramente es de denuncia de las situaciones, que es un rol que siempre hemos tenido, ¿no? Hay que poner sobre la mesa la situación en que se encuentran las poblaciones más vulnerables. Hay que tener en cuenta que habrá dos niveles, ¿no? La población que tenía una situación estable y que se ha desestabilizado y la población doblemente vulnerable, ¿no? Que son dos focos en los que hay que poner la atención y que seguramente necesitarán intervenciones de manera diferenciada. Y después, pues, bueno, la capacidad no solamente de ponerlo encima de la mesa, sino de poder aplicar, pues, toda la metodología de intervención de trabajo social más allá de la gestión administrativa de expedientes. Muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta de Ana García, que es trabajadora social. Dice, ¿ves importante que desde trabajo social paremos a pensar, veamos cómo debemos actuar con las secuelas que ha dejado todo esto y pongamos foco en estas nuevas necesidades? Es decir, parar a pensar cómo serán estos nuevos seguimientos e intervenciones. Y muchas gracias, ha sido muy interesante. A ver, pararse a pensar siempre es recomendable, ¿eh? Creo que a veces la vorágine del día a día, ¿no? Aquello te encuentras en el torbellino y no te paras a pensar y hay que hacer una parada. El problema es que con la que tenemos encima, pararse va a ser difícil. Casi que hay que hacer esto en simultáneo. Pero sí que es verdad que yo creo que mientras que no haya una vacuna, el COVID ha venido para quedarse, ¿no? Y cuando desde las esferas políticas se hablan de la nueva normalidad, yo no hablaría de una nueva normalidad, yo hablaría de una realidad diferente. Partimos de un punto y hemos llegado a otro y seguramente tendremos que reinventarnos y continuar readaptándonos, ¿no? Está claro que no podemos atender a las personas de manera presencial. Nosotros somos unas grandes defensoras de las relaciones, ¿no? Del tú a tú y quizás tengamos que aprender a interactuar con nuestros usuarios de una manera diferente y tengamos que aprender cómo hacer determinados tipos de intervención con otras tecnologías. A mí no me parece un mal aprendizaje. Yo creo que esto hay que vivirlo también a pesar de las víctimas como una oportunidad, ¿no? de ir avanzando de otra manera. Pero pararse a pensar es recomendable y yo creo que el rol del trabajo social, no tanto en salud, que yo es el que más conozco, pero por mi puesto de decana estoy obligada a conocerlos todos y participo de ello. Yo creo que especialmente en los servicios sociales hay que hacer un cambio de rumbo hacia la atención centrada en la persona. Sí. Molt bé. Tenim moltes gràcies, Conxita, del Joan Carles Contel, que coneixes bé del país. Y una pregunta del Ramón, que diu, hola, gracias por la ponencia, súper interesante. La pregunta es, a nivel de disponibilidad de profesionales, ¿qué proporción de trabajadoras sociales o trabajadores sociales existe en comparación con otras profesiones en el ámbito sociosanitario? ¿Cuál debería ser el objetivo a medio o largo plazo? Vale. Cuando hablas del entorno sociosanitario, yo lo centro en el ámbito de salud. En estos momentos, comparado con la presencia de trabajo social, lógicamente, en los servicios sociales, o comparado con la presencia de otros profesionales sanitarios, los trabajadores sociales sanitarios en el sistema de salud, no sé si, igual doy un dato equivocado, pero estamos alrededor, no llegamos ni a un 1%. ¿Vale? En estos momentos es una plantilla muy, 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 muy baja, es una reivindicación que el colectivo tenemos, no solamente de mayor presencia de recursos humanos, sino también del reconocimiento como profesión sanitaria, por la especificidad de la intervención en salud. También es cierto que estamos pidiendo mayor presencia en las urgencias hospitalarias, no tenemos presencia las 24 horas como sería deseable y de cara a futuro, cuando los problemas de salud impactan directamente en lo social y lo social que impacta directamente en salud por todo el tema de los discriminantes sociales en salud, creo que en estos momentos, en el panorama del futuro, es un elemento clave la presencia y el reforzar la presencia de trabajadores sociales en las organizaciones de salud. Pero todo esto trabajando muy transversalmente con los profesionales y con el sistema de servicios sociales básicos y municipales. O sea, tenemos que ir claramente hacia proyectos de integración
social y sanitaria. Es la única vía y que han de ser también modelos muy adaptados a los diferentes territorios de Cataluña. Hay que hacer un marco, que supongo que en eso estamos en el país, ¿no? Pero yo creo que la presencia del trabajo social en salud es muy necesaria y también hay que reajustar, por supuesto, las ratios de los trabajadores sociales en los servicios sociales básicos. Clave, muy clave. Muy bien. Tenemos otra pregunta de la señora Amparo, que dice, con esta emergencia social, ¿crees que como trabajadores sociales corremos el peligro, entre comillas, de que se nos reconozca como dispensadores de recursos, entre comillas? Muchas gracias por la ponencia. No, para nada. Al contrario, o sea, de hecho, es una transformación. De hecho, los trabajadores sociales se nos reconoce siempre por dispensadores de recursos. Es decir, necesito un cepillo de dientes, lo llevas en el bolsillo, ¿eh? Y cuando el trabajador social en sí es un recurso. Él propiamente es una herramienta, es un recurso que el sistema y los ciudadanos tienen, ¿no?, para poder salir de determinadas situaciones por nuestro perfil profesional, nuestra formación y nuestra manera de intervenir. En esta pandemia, y yo lo que he transmitido con lo que he explicado es que somos dispensadores de recursos, me he equivocado en el planteamiento, porque justamente lo que hemos hecho es liderar. Evidentemente, en toda pandemia se han de detectar recursos, necesidades, y detectar necesidades quiere decir implementar recursos, ¿vale? Pero esto lo hace cualquier profesional del sistema de salud y cualquier profesional del sistema de servicios sociales, lo hacen bomberos, lo hace Guardia Urbana y lo hace Protección Civil, ¿vale? El cambio está en dimensionar los factores de riesgo social que van a generar esa necesidad, cuáles son las vías y los circuitos para darles respuestas y tener el liderazgo en este nivel, ¿vale? Y esta ha sido la oportunidad que creo que ha dado esta pandemia al trabajo social y de manera especial al trabajo social de salud. Los servicios sociales tendríamos que hacer un análisis porque han entrado en una segunda fase, no por ello menos importante ni menos impactante, pero de inicio la detección entró por salud. Muy bien. Yo creo aquí la palabra clave es liderazgo, ¿no? Que habéis tomado un rol de liderazgo en la respuesta, ¿no? Y creo que eso ha sido muy, muy importante. Y también hay un tema que hablábamos antes, ¿no? Del menos del 1%, ¿no? Que representa el trabajo social, pero que ha puesto de relieve la importancia y el reconocimiento que merece el colectivo, ¿no? Hay dos preguntas más. Esto se anima. De hecho, esta pregunta de la señora Emma tiene dos preguntas. Dice, me ha encantado la ponencia, muchas gracias. Preguntaría 1000 cosas, pero me concentro en dos. En primer lugar, ¿cómo es ideal que trabajemos la soledad que puede producir el confinamiento? Tanto a nivel... Vale, ¿cómo es ideal o cómo deberíamos trabajar la soledad que puede producir el confinamiento? Tanto a nivel de prevención como de actuación, cuando, por ejemplo, la persona ya está en un cuadro de ansiedad. Esta es la pregunta primera. Y la segunda que nos hace Emma es, ¿cómo habéis o cómo se han detectado casos de violencia de género en un domicilio? ¿Cómo se activan los dispositivos y se coordinaban los profesionales ante esta situación de confinamiento? La soledad. Mira, la soledad se ha hecho una prevención, ¿vale? O sea, justamente recuperando la pregunta anterior, otro de los factores del cambio de la intervención del trabajo social es que nos hemos podido anticipar, ¿no?, a las necesidades. Entonces, en el momento que se identificó que había un aislamiento masivo de la población, entendimos que si este confinamiento iba a ser largo, la soledad de algunas personas iba a generar dificultades para sostener el cubrimiento de las necesidades básicas, pero también la falta de relación social en el humano es obvio que va a generar ansiedad y disfunción. Entonces, a esta prevención, sobre todo a nivel de la atención primaria de salud, cuando se decidió que parte de la plantilla hiciera teletrabajo, gran parte del teletrabajo se concentró en hacer las llamadas telefónicas de prevención a las personas que estaban en sus domicilios y se hacía seguimiento. Entonces, a través de la conversación se diseñó también unas preguntas claves, porque nos documentamos para hacerlo, no nos las inventamos, todo esto tiene una base científica. Lo digo, pero es que parece que el trabajo social no tenga una base científica y la tiene, y por lo tanto hay que ponerla sobre la mesa, que nos movemos con procedimientos claros y método. Se identificaron y
se estableció un vínculo con estas personas que la establece el trabajo social. Y en el momento en que se detectaba que esta ansiedad podía ser una cosa que generaba un problema más grave de salud mental, se activaban los dispositivos de salud mental de la xarxa que ya estaban contemplados dentro de la atención a la emergencia, tanto los de salud mental de adultos como los de infantil. El tema del maltrato es un tema que nos trajo bastante de cabeza porque una de las características de las personas que sufren o víctimas de maltrato es que sufren aislamiento por parte del maltratador, ¿vale? Entonces, sabiendo esto de partida, era obvio llegar a la conclusión de que si los aislábamos en casa con el maltratador dentro, iban a haber situaciones de riesgo. Por lo tanto, desde los servicios sociales básicos y desde los servicios especializados en la atención a este tipo de maltrato se habilitaron teléfonos de emergencia. Pero es un tema preocupante que es de abordaje en la post-emergencia. Sabéis que hay una pre-emergencia, una emergencia y una post-emergencia. En la post-emergencia es cuando se va a tener que abordar profundamente este tema porque lo que se ha detectado es una devallada o una caída en las llamadas telefónicas a estos teléfonos porque, claro, el control que ejerce la persona maltratadora sobre la maltratada es muy grave y sabemos que aquí hay un factor de riesgo que no ha estado del todo resuelto a pesar de que se han puesto medios. Muy bien, molt bé. L'Amparo et respon a la pregunta anterior i diu: Conxita, gràcies, m'ha agradat molt el no rotund que has donat. Per tant, aquí ho deixo també perquè estem interactuant. I continuem amb més preguntes que tenim, en aquest cas de l'Anna, que diu: quines són les necessitats socials que el Covid ha tret a la llum especialment? Ha sorgit alguna nova necessitat? Bueno, mira, yo no me he parado a pensar en esto porque he estado muy metida en la emergencia, en la vorágine, he estado en el tsunami, muy de cerca en la operativa, ¿no? Pero ha puesto claramente de relieve que hay unos colectivos vulnerables no identificados que no existen en el sistema y que hay una emergencia habitacional grandísima. Así de entrada, la primera respuesta que te podría dar es esta. Y que los colectivos más marginales, más vulnerables, como podrían ser las personas sin hogar, sense llar, que se han habilitado o que tradicionalmente se habilitan para su acogida equipamientos colectivos, tenemos que ir pensando en que estos equipamientos tienen que tener unas características estructurales diferentes, ¿vale? También tampoco quisiera dejar pasar, pero muy de puntillas porque es un tema doloroso para mí, igual que para muchas otras personas, es el tema de las residencias de las personas mayores. Ha destapado también una situación de vulnerabilidad que nos está haciendo pensar que la atención a las personas mayores tiene que basarse en un modelo diferente, ¿vale? Es un colectivo muy vulnerable. Yo no diría que lo que ha pasado tiene que ver únicamente, ¿no?, con el modelo en el que se estaba atendiendo. Son personas vulnerables, que hay un contacto social estrecho, inevitable y digamos que son caldo de cultivo para el COVID. Pero dicho esto, ya una vez identificado, yo creo que aquí también ha puesto de manifiesto en que tenemos que ir a otros modelos de atención que tiene que ver también con la estructuración de los equipamientos. Molt bé. Ens queden aproximadament unos 5 o 6 minutos, pero hay bastantes comentarios. Un comentario que no es una pregunta, pero lo leo, es de la senyora Marta Soler Orsola, que dice: moltes gràcies, Conxita, heu fet una gran feina, molt interessant. El treball en equip és fonamental per l'èxit de l'acció. Llavors, aquí... Un petó, Marta. Un petó per la Marta. Les amigues també estan en el públic. Ah, vale, ok. Bueno, doncs seguim amb qui no sé si és una altra amiga o no, però és la Lídia Obama López, que diu: des del treball social de l'atenció primària de salut tenim alguns indicadors d'estàndard de qualitat assistencial que incentiven la proactivitat per a la detecció i la prevenció envers patologies que poden suposar risc sociosanitari, no? Creus que aquest funcionament es podria incorporar també a nivell de serveis socials i no com ara a demanda? Dependria de les administracions locals? O sigui, incorporar certs elements de proactivitat també a serveis socials, no?
Sí, claríssimament. O sigui, els serveis socials han de canviar el model. De fet, el PAS, el Pla Estratègic de Serveis Socials, que ha partit per la meitat la pandèmia, com tot, el que pretenia és un canvi de model de serveis socials cap a la proactivitat. És a dir, això està clar, o sigui, de deixar de funcionar a demanda. A més, també aquesta oportunitat que ens ha donat el Covid d'activar altres vies d'atenció a les persones també ens col·loca en que no hem d'anar tant a demanda, sinó que hem de fer també una prevenció i una proactivitat. Jo claríssimament crec que aquest model és perfectament aplicable als serveis socials i no que crec que sigui aplicable, sinó que hauríem d'anar cap aquí, claríssimament. Sí. Molt bé, molt bé. I també diu molt bona ponència, enhorabona, la Lídia. I en aquest cas seguim amb una altra pregunta. Ens en queda, potser hi ha temps per una més, si algú vol. De moment en tenim una més, que és de la senyora Xelén Viña, que diu: Hola, detectando la necesidad de reinvención ante el panorama futuro y cambiante, ¿qué competencias considera que son fundamentales de desarrollar como profesional del trabajo social para adaptarse y o destacar como recurso humano de valor? Muchas gracias. ¿Qué deberían desarrollar? ¿Qué deberíamos desarrollar? El trabajo en equipo. Yo creo que es una competencia que tenemos, pero sí que tendemos también a un cierto individualismo, ¿no? Creo que tendríamos que desarrollar las competencias para el trabajo en equipo, hacernos expertos en la intervención comunitaria, es básica, ya hay profesionales de la intervención comunitaria, pero es una asignatura pendiente del trabajo social, la intervención comunitaria. Y el liderazgo, es decir, tenemos que empoderarnos para poder asumir no solamente el liderazgo en la operativa, sino también la posibilidad de estar en los lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Esto sale mucho de la intervención técnica, pero es clave que podamos desarrollar estas habilidades para que los profesionales más operativos, más territoriales, más de base, tengan la oportunidad de ejercer este rol. Tenemos que facilitar institucionalmente estas condiciones. Y si no estamos en los lugares de tomas de decisiones, no generaremos estas condiciones. Entonces, hemos de generar estas competencias que no diría que son básicas, porque yo creo que las competencias básicas del trabajo social, en principio, todos los trabajadores sociales las deberían tener. Molt bé, molt bé. Bueno, pues ponemos fin a esta sesión con dos. Yo quiero destacar tres elementos, ¿no? El primero es gràcies, Conxita, per aquesta molt interessant xerrada. Em quedo amb el rol necessari de lideratge que heu pres des de treball social, tant de salut com social, dels dos àmbits, com a col·lectiu heu pres un rol de lideratge i em quedo amb la gran important feina que heu fet en aquesta època del Covid, que ens deixa, com deies, un procés de transició cap a noves situacions, diferents cada dia, però que crec que, com molt bé has dit, no es tracta de si tu vols, no? de donar ajudes, sinó que va molt més enllà i és un rol de lideratge i ens ha agradat molt aquest no rotund, que també m'hi sumo. No? Aquest és el primer missatge. El segon, agrair a les 97 persones que ens han seguit. Veia com el numeret anava pujant i la veritat és que estem molt contents, no? I que hagi sigut interessant. I, per tant, doncs, per acabar, recordar-vos que el proper dijous, és a dir, d'aquí 2 dies, tindrem la sessió amb l'Elisenda Cassanelles del CIMTI, que és des de l'àmbit de la innovació en salut i ens parlarà com les noves tecnologies estan ajudant a transformar també l'atenció domiciliària. No? I resoldrem amb ella o ens ajudarà a treballar alguns dels reptes que també parlàvem avui de com coordinem atenció, com ajudem en àmbits de soledat, etc., que el treball social ha jugat un rol molt, molt rellevant. I, bueno, fins aquí la sessió. Us agraeixo tots molt i en especial a tu, Conxita, per aquesta... Gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Cuideu-vos molt. Gràcies. Igualment. Adéu. Bona tarda. Adéu a tothom.